¿Qué tal, amigos? Les doy la bienvenida de nueva cuenta a un episodio más de su podcast. No sé si esté programado o no, como dicen ahora, pero aquí les traigo un nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Se trata de unos pasajes del mero mero, del número uno de la pizza, para que ustedes conozcan un poco más de este personaje tan polémico que trae de cabeza Sinaloa. Porque ya ven que tiene muchísimos fans y también en la mayoría de los casos tiene muchos que no son tan fans. Así van a poder conocer a fondo algo de su juventud y obviamente, como lo dice el título de este episodio, para que sepan cómo fue la bienvenida que se le dio cuando se graduó de la universidad. Dijeran la bola de mañosos, con todos sus ex amigos que ahora son sus más fervientes seguidores. Así que prepárense, saquen su botana y lo que sea que vayan a consumir y vámonos de una, pero para que puedan entender cómo fue y a qué se debió esa bienvenida, vámonos al principio de qué es lo que sucedió o sucedía con el joven Archie. Antes que nada, vamos a retroceder hasta el año 2003. A Archie le encantaba ir a un antro muy famoso en Culiacán llamado Lidia. Y en una de esas idas, cuando salió de ese lugar, tuvo un accidente, porque una de las pasiones más grandes de Archie y su hermano son los autos deportivos, jugar carreras, arrancones y demás. Bueno, cuando Archie sale del antro, se subió a su automóvil BMW y no estoy muy seguro, pero creo que era un M3. Lo que sí sé es que era color así como pistache, con placas de Jalisco. De copiloto se subió Alejandro Niebla, un amigo de Archie, y junto con otros juniors de Culiacán se pusieron a jugar arrancones sobre el puente Almada, muy cerca del antro. Pues Archie se puso a competir contra una camioneta Lobo color roja que al parecer era conducida por el Chendo Baraki, otro junior de aquellos tiempos. Muy bien. Pues cuando se arrancan a toda velocidad no se dieron cuenta que por el puente iba circulando una camioneta Ford doble rodado la cual transportaba rábanos y no la miraron porque era una camioneta vieja que traía las luces de atrás fundidas. No le servían. Entonces, en la madrugada con los jóvenes tomados, pues no se veía la doble rodado. Archie iba a toda velocidad. Cuando alcanzó a ver la camioneta, no alcanzó a frenar y se impactó de lleno con la parte de atrás de la camioneta doble rodado. Y ahí lamentablemente quedaron prensados Archie y su acompañante. La desfortuna fue para el copiloto que desgraciadamente falleció en ese choque. Y Archie, como ya se los dije, quedó prensado y muy lesionado. El carro quedó hecho pedazos. Su rival de los arrancones también impactó su camioneta contra el barandal de contención del puente. Pues ya se imaginarán, un revuelo en todo Culiacán porque el hijo del Pocha había tenido un accidente. De inmediato, Archie fue trasladado a la ciudad de Guadalajara para recibir atención médica. Le practicaron varias cirugías en su pierna y de ahí es de donde viene el apodo del Rengo, porque cuando caminaba rengueaba. Pues pasaron unos cuantos meses y Archie apenas volvía a salir a la calle y en una de esas salidas en Zapopan por ahí en abril del año 2004 estaba en un bar llamado Balibar cuando una joven le llamó la atención. Esa joven se llamaba Christian Page, quien por cierto era canadiense, pero pues había un problema. Ella iba acompañada por un joven llamado César Augusto Pulido. Archie le quiso tirar el rollo, como dicen por ahí, y la joven lo rechazó. El muchacho que la acompañaba se hizo de palabras con Archie, ahí afuera de ese bar. Bueno, no solamente con Archie, sino también con otros más jóvenes, porque Archie no iba solo, sino que iba con un grupo de amigos. Entonces, en el calor de la discusión, todo fue aumentando y empezaron los empujones y ya iban a llegar a los golpes cuando Archie y otro muchacho sacaron las tacos y les tiraron. Desgraciadamente, en esa acción terminó renunciada la joven canadiense y también el joven César Augusto. Ese día del antro terminó algo en fatalidad, pero para el grupo de jóvenes no hubo ningún problema, sino eso vino tiempo después. Así pasaron los meses y llegó el año del 2005. Era el mes de febrero
y como todo joven, Archie salió de fiesta con sus amigos. Era el día 13 de febrero. Todo iba bien, pero había ocurrido una doble renuncia al noroeste de Guadalajara. Por obra del destino, los responsables fueron detenidos en el momento y los policías que lo detuvieron revisaron los teléfonos de los detenidos porque estaban sonando. Uno de los policías contestó el teléfono y se puso de acuerdo con el que llamaba para verse en un punto de Zapopan. Los detenidos eran Jorge Castro, Nicolás Flores, Mario González, Juan Antonio Ornelas y Rubén Pérez. Bueno, pues la persona que llamaba le preguntó que si ya había quedado y el policía contestó que sí y le dieron las indicaciones de que fueran a un determinado punto ahí en Zapopan y los policías organizaron un operativo para dar con los cómplices de los detenidos. Ellos sin imaginarse quién era el que les llamaba, pues cuando los policías llegan al punto, de inmediato vieron un BMW que estaba en ese sitio y los atoraron. Cuando los policías les hicieron una llamada al teléfono, pues va sonando un teléfono de los que traía ahí Archibaldo. Con eso comprobaron que ellos eran los cómplices que buscaban. Cuando los detuvieron, los tres jóvenes dieron los nombres de Jorge Osuna, Alfredo Gómez y Alejandro Cárdenas, a los cuales se les encontró un Tacor. Como había sido un operativo grande, ya que a momentos antes habían encontrado renunciados y tolerospis, pues los policías no sabían a quién detenían. Y fue un grupo grande de policías los que realizaron esa detención. De inmediato, los tres jóvenes detenidos se los llevaron y en su declaración, Archibaldo confesó quién era en realidad y les dio su nombre real, Iván Archibaldo Guzmán Salazar. No le sirvió de nada presentarse como Alejandro Cárdenas. Las instalaciones estaban rodeadas de vehículos militares y de muchísimo gobierno. De inmediato corrió como pólvora la noticia de que estaba detenido el hijo del Pocha. Aquí está la famosa foto de cuando lo detuvieron. Al día siguiente se lo llevaron a la Ciudad de México y fueron investigados por su probable responsabilidad en la comisión de delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y portación ilegal de la TACOR. También salió otra foto que aquí se las voy a mostrar. La Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada puso un arraigo de 90 días para Archie. El Pocha estaba como loco. Imagínense nomás, habían detenido a su hijo en un operativo espontáneo, pero como todo se filtró en el mismo momento y la prensa lo estaba reportando, pues el Pocha, por más que trató, no pudo hacer nada. Inmediatamente, en cuanto se enteró, le llamó a Nacho Coronel para pedirle que moviera sus contactos en la policía, pero no se pudo hacer nada, porque la noticia ya estaba en todas partes y altos mandos del gobierno querían colgarse la medalla de detener al hijo del Pocha preso. El Pocha comenzó a mover cielo, mar y tierra con sus conexiones con el gobierno y a movilizar abogados para ver qué se podía hacer y a quién habría que comprar, pero no pudieron hacer nada. Pues después, ya que Archie fue ingresado al penal, se le tomó su foto de ingreso, que aquí se la voy a mostrar. Pero lo que más pesó fue que llevaron como testigos a médicos y enfermeras para demostrar que Archie estaba convaleciente en la fecha que ocurrieron la renuncia de los jóvenes. Pero además de los médicos y enfermeras que acudieron a testificar a favor de Archibaldo, también acudió a declarar una persona llamada Sergio Arturo Ramos, un hotdoquero que trabajaba afuera del antro Balibar, donde había ocurrido los hechos. Dice, bueno, pues Archie tenía toda la intención de casarse con su novia, porque en verdad estaba muy enamorado de ella. A cada rato le mandaba regalar ramos de rosas todo el tiempo que estuvo preso.
Archie se quería casar en cuanto saliera de prisión y le pidió al licenciado Damaso que fuera su padrino de bodas. El licenciado aceptó con mucho gusto. Obviamente, todo el mundo sabemos que Archie no se casó con su novia de ese tiempo. En ese entonces, Archie respetaba y quería mucho al licenciado. De hecho, cuando estaba en La Palma a causa del frío y que no tenía los cuidados y las atenciones que requería, a Archie se le empezó a podrir o a gangrenear la pierna ahí cerca de la cadera a causa del accidente que había tenido ahí en Culiacán y necesitaba una operación, pero Archie no quería operarse. Su familia le rogaba porque se interviniera, pero Archie decía que no, porque le daba miedo que lo fueran a renunciar, porque ya había recibido amenazas de los enemigos de su papá. Y como estaba el antecedente que en esa prisión le habían dado la renuncia a su tío Arturo el Pollo apenas unos años antes, es que imagínense, el 31 de diciembre del 2004 le dieron la renuncia al Pollo y Archie llegó a esa prisión solamente unos meses después, y por esa razón Archie se negaba, y él decía que prefería perder la pierna, pero no quería realizarse la operación. El licenciado Damaso habló con el abogado y le dijo que él se encargaría de toda la seguridad de la operación y que él mismo metería a un médico de su confianza para que estuvieran al pendiente y que él tendría todos los guardias y todo lo que se necesitara para que Archie se sintiera seguro. De esa forma fue que convencieron a Archibaldo para aceptar operarse. Empezó a moverse con una propuesta algo similar, pero con el gobierno mexicano. Para su sorpresa, el gobierno mexicano aceptó, pero quería líderes de una organización que les estaba causando conflictos políticos y adivines quiénes eran. Yo sé que muchos ya lo saben, pero era una familia originaria de La Palma. Bueno, pues es que en el sexenio del presidente Vicente Fox había un trabajador del presidente de nombre Nahum Acosta, que esta persona estaba en la nómina de los Beltrán. En el sexenio de Felipe Calderón, Nahum Acosta era una piedrita en el zapato en el ámbito político porque estaba destapando un caso de corrupción con una persona muy cercana al presidente del partido Acción Nacional. Así que Felipe Calderón, como estaba ya con su rollo con la lucha contra el OCRAN, pues quería pararse el cuello y deshacerse del problema mayor que eran, y ahí les va esta historia. En el 2007, el gobierno casi captura a Arturo. Él se salvó porque el licenciado Damaso le avisó de un operativo que le dijeron que era una captura inminente de Arturo. Y como el licenciado conocía a Arturo desde la década de los 90 y había trabajado con él en ese entonces, pues de inmediato le avisó a su amigo Arturo que se moviera de donde estaba porque hubo un operativo por él. Pues Arturo se alcanzó a mover y se salvó. Y el operativo sí cayó exactamente en la casa donde estaba Arturo. Arturo de inmediato a los días se comunicó con el licenciado, le llamó por teléfono y le dijo que muchas gracias, que estuvieron muy cerca de agarrarlo y que gracias al licenciado, o sea, le dijo, gracias a usted, la libré. Platicaron por otras cosas y se despidieron. La llamada solamente fue para agradecerle. Bueno, pues en eso, el Pocha le habla al licenciado que lo fuera a ver para Durango. Ya cuando estaba ahí, empiezan a platicar y el licenciado le comenta al Pocha del operativo que casi agarraban a Arturo, pero que él le había avisado y el Pocha ahí le dice, no, oiga, ¿cómo va a ser eso? Usted fue el que lo salvó. Y el licenciado le dijo que sí. Sí, oiga, yo no le, si yo no le hablo a Arturo, ahí lo hubieran agarrado a Arturo. Y el Pocha le dice, la segunda semana de abril ya se sabía que Archie saldría y su abogado metió un juicio de amparo reclamando una posible orden de aprehensión por la renuncia de la joven Christine Page y de César Augusto Pulido, asunto por el cual ya había sido exonerado 3 años antes. Pues todo estaba solucionado y se ordenó la inmediata liberación del penal del joven Archibaldo,
Pocos sabían de su liberación, entre ellos su familia, el Pocha y el licenciado Damaso, quien todo el proceso estuvo al pendiente reuniéndose con el abogado de Archie. Ahora pasemos a la liberación. Continuemos. Poco después de que iniciara el recorrido llegaron a un Oxxo a comprar agua, refrescos y demás cosas. El abogado estaba muy impaciente dentro del automóvil, desesperado por los nervios, porque ya quería seguir el camino, y Archibaldo estaba como ido en el Oxxo, como tipo embrujado. Miraba para todos lados, para todo alrededor, y todo lo que hacía era decir, esto no había cuando yo estaba afuera, esto no existía hace 3 años, refiriéndose a chicles, refrescos y cosas que vendían en el Oxxo. Y también decía de la prisión que no había colores brillantes. El abogado le decía, vámonos, vámonos, pero Archibaldo estaba maravillado de ver todo eso. Pues el día que Archie salió, el licenciado le dijo a su hijo, organízate una fiesta para hoy. Ponte de acuerdo con Moreno, que era Edgar Guzmán, el hermano de Archibaldo, para que coordinen para hacer una bienvenida a Tocayo. Como ya lo saben ustedes, Tocayo era la clave con la que era conocido Iván. Entonces el ML le habló al Moreno y se pusieron de acuerdo de verse en un lugar para organizar los preparativos. El ML le dijo a su secretario, el 15, que le llamara a los Tucanes de Tijuana y también que contratara a la banda Tierra Blanca, que era una de las que más le tocaba en ese entonces. Así que el 15 rápidamente se puso en movimiento y contrató a los Tucanes para que en ese mismo rato se fueran a Culiacán. De igual forma, la Tierra Blanca también ya estaba lista. Sería algo muy pequeño, no iba a haber mucha gente. O bueno, eso era lo que se planeaba. Y entre los invitados que asistieron a la bienvenida de Iván Archibaldo fueron un gran amigo de Iván, Mayito. La gente seguía llegando y se tuvieron que instalar más mesas. También llegó un famoso personaje de Culiacán, el Capi Rudy, a quien por cierto le mando un saludo especial, que me tocó conocerlo a mí en una ocasión en un parque en Culiacán. Muy buena persona el señor, muy atento. Los vasos llenos de whisky brindaban por toda la fiesta. Comenzaron a llegar mujeres muy guapas, por cierto. A un muchacho lo aventaron a la alberca con todo y ropa. Un grupo de jóvenes que andaban bien pedos. El caso es que todo el mundo andaba alegre y sonriente. El grupo Cártel empezó a tocar el corrido del festejado y luego empezaron a tocar los Tucanes de Tijuana. Ahí es cuando la gente se aventó, muchos comenzaron a bailar y así pasaban las horas. Ya todo el mundo empezaba a hacer sus bolitas. Ya ven, como en todas las fiestas, siempre todo el mundo hace su grupito. Bueno, pues se hizo una bolita. Todos los que se juntaron ahí pusieron sus sillas y no había mesa. Y pusieron a los Tucanes de Tijuana a cantar achirrinados. Ahí estaban Iván, Alfredo, Chuy, Raúl. Así fue la famosa fiesta de bienvenida de Iván Archibaldo, que se me hace raro que no hicieron corrido de esa ocasión, pero pues ya con este relato ya saben ustedes cómo fue ese proceso, qué pasó en prisión y su bienvenida en Culiacán. Hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado. A lo mejor estuvo un poco enredoso, pero ya saben que a mí me gusta traerles las cosas a como son, lo que en verdad sucedió. Nos vemos en otro episodio y ya saben, la narrativa única y real del mundo de Locran solo la encontrarán aquí. Me despido de todos ustedes y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en Navidad, que es cuando anunciaremos a los ganadores del sorteo. Aquí ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.